Queridos amigos y amigas, como siempre, agradeceros la deferencia que tenéis de venir a esta, vamos a decir, humilde reflexión y homenaje un poco que vamos a hacer a la figura de Violeta Friedman. En principio, sabéis que nos acercamos ya a la conclusión del programa. Este es nuestro 10º acto y nos acercamos desgraciadamente, el día 3 de febrero, pues es el último día que está la exposición en Madrid y es de manera ya improrrogable. Sabéis que hemos intentado de todas las maneras posibles irlo alargando, pero ya esta vez sí que es la última. Ya no hay posibilidad de alargarlo más. Bien, en principio, agradecer o expresaros como representante de los organizadores de la exposición, de Canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid, Musealia, y el Museo Nacional de Auschwitz, en Polonia. Agradeceros el que hayáis venido a estas jornadas y que nos hayáis acompañado en este viaje que ha durado ya más de un año. Y bueno, además que hayáis sacado tiempo cuando estamos en este mes, que es el mes un poco de, no celebración, pero sí recuerdo de lo que fue el Holocausto y que concluye ese recuerdo el día 27 de este mes, el 27 de enero, que fue el día de la liberación de Auschwitz, donde se celebra el Día Mundial del Holocausto, ¿no? Pues agradeceros que hayáis tenido tiempo de venir. También, si recordáis, los que estuvisteis en la primera conferencia que vino Noah Kriet, que desgraciadamente supongo que lo sabéis todos, pero falleció el día 13, si no recuerdo mal, de diciembre, es decir, hace menos de un mes. Él fue el primero que empezó a ilustrarnos a todos con sus experiencias y sus vivencias tan, vamos a decir, tan cercanas, ¿no? como él nos las hizo llegar. Y bueno, pues desde aquí queremos hacer este pequeño recuerdo a Noah y bueno, pues que efectivamente ha dejado al menos la oportunidad que tuvo de dejar un pozo en todos nosotros los que estuvimos y lo escuchamos, ¿no? Es verdad que he leído que dio como 12.000 conferencias en su vida, nosotros hemos dado solo 10, es decir, pero yo creo que en parte somos también, él nos recordó que los que escuchan a un superviviente se convierten también en testigos y nosotros lo escuchamos, somos testigos y de alguna manera pues le debemos eso, ¿no? Bien, si hay otra persona a la que, vamos a decir, podemos sentir cercana, es precisamente a Violeta Friedman, porque ella, si la habéis escuchado en vídeos en internet, yo no he tenido la suerte de escucharla en vida, ¿no? Pero ella hablaba español, digamos, es una manera muy cercana de acercarse al tema del Holocausto, y yo creo que la labor que realizó, que hoy pues nos va a contar. ¿No se oye? Muy mal. ¿Ahora mejor? Ok, me arrimo. Bien, pues os comentaba que ahora tenemos la ocasión de reflexionar un poco, de hacerle este pequeño homenaje a Violeta a través de personas que sí lo conocieron, a través de Isaac y sobre todo, por supuesto, de su hija Patricia. Bueno, yo no quiero tampoco comentaros mucho más, simplemente presentaros de alguna manera a los que no conozcáis a Isaac Kerouk, que es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y él nos va a introducir, ya me ha dicho que quiere ser muy breve, nos va a introducir la figura de Violeta, pero también la asociación, vamos a decir, o la Fundación Violeta Friedman, así como eso, algunos detalles más sobre su vida, ¿no? que os puedan seguro interesar, ¿eh? Y sin nada más ya os paso a que lo podáis escuchar. Don Fernando Arlandiz, subdirector de Estudios y Programas del Canal, don Luis Ferreiro, director de Musealia, presidenta de la Fundación Violeta Friedman, Patricia Weiss, senador Iñárritu, representante de la Comunidad Judía de Madrid, Eva Benatar, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, director del Centro Sefará de Israel, Miguel de Lucas. Señoras y señores, buenas tardes.
Con solo 14 años, un día de 1944, la niña Violeta Friedman es deportada por la fuerza desde Rumanía al campo de exterminio alemán en Auschwitz, junto a su familia, que se diría toda entera asesinada por los nazis. Bastaría con este ejemplo solo para calificar lo que fue el régimen nazi, cuyo líder Adolf Hitler fue elegido canciller tras unas elecciones democráticas por el pueblo alemán en el país más civilizado y más avanzado de Europa en ese momento. Hitler y el régimen nazi provocaron la Segunda Guerra Mundial, así como el Holocausto y la Shoah. Esto es, un sistema industrial que contó con todos los recursos del Estado para el exterminio de 6 millones de judíos en Europa, todas ellas personas inocentes, después de deportarlas, humillarlas y robarles la dignidad y el patrimonio. Este ejemplo nos debe invitar a la reflexión acerca de los valores que imperan en el seno de nuestra sociedad, de la cultura imperante, de los prejuicios, de las mentiras, de la demagogia, de la ignorancia, de la propaganda y de la educación que damos a nuestros hijos. Este ejemplo, que no es baladí, nos debe alertar acerca del antisemitismo y del poder de la maldad humana, pues como bien dijo Charles Péguy, peor que un alma perversa es un alma habituada. Desde la Federación de Comunidades Judías de España rendimos homenaje a la memoria de Violeta Friedman, a la que tuve el honor de conocer personalmente y de hablar con ella muchas horas. Reivindicamos su figura y su obra, pues además de sobrevivir a Auschwitz, tuvo el gran mérito de hablar, de contar lo que recordaba de su estancia en el infierno y de enfrentarse con las herramientas de un Estado de Derecho a los rescoldos del Tercer Reich en el exilio. Con la ayuda del abogado Jorge Trías y de algunos líderes de la comunidad judía española como Max Mazin, tuvo el valor de denunciar al jefe belga de las Waffen-SS, refugiado en España y protegido por la dictadura franquista León Dogrel, de maldita memoria, y de saborear la amarga victoria en los tribunales. Desde la Federación de Comunidades Judías de España apoyamos la labor educativa de la Fundación Violeta Friedman, presidida por Patricia Weiss, cuyos objetivos es contarnos lo que ocurrió antes, durante y después del Holocausto, a la vez que recordarnos la vida y obra de Violeta. Desde la Federación de Comunidades Judías de España agradecemos al canal de Isabel II por su hospitalidad y felicitamos a Musealia por la extraordinaria exposición itinerante no hace mucho, no muy lejos, realizada en colaboración con el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau de Polonia. En los tiempos que corren, parece que no somos capaces de erradicar la miseria y la injusticia social, y aún se mata a judíos por el mero hecho de serlo. Y si no, recordemos el asesinato reciente de 11 personas judías que rezaban en una sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, y antes en París, en Bruselas, en Copenhague, en Toulouse, en Buenos Aires o en Tel Aviv. Hoy se transforma la verdad en mentira, se promueven las fake news en las redes, la demagogia y el populismo se alían y se alzan con el poder en algunos países. Se financia el nacionalismo excluyente y la extrema derecha neonazi entra en los parlamentos europeos. Gobiernos occidentales y democráticos, pero pusilánimes, optan por el apaciguamiento frente al Islam radical y violento, como el del gobierno de Irán, y se corre un tupido velo
acerca de la nueva judeofobia y agresiones contra el Estado de Israel, el único Estado democrático en Oriente Medio, desde organismos públicos internacionales. Por todo ello, esta exposición y el recuerdo de Violeta Friedman nos deben hacer reflexionar y alertar. Señoras y señores, queridos amigos, no olvidemos nunca que el antisemitismo afecta a toda la sociedad, no solo a los judíos, y que la violencia antisemita anticipa males mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Ahora pasamos a Patricia, que nos va a contar ya con más detalle pues, todos los pormenores de la vida de su madre y de la obra que dejó aquí en España, ¿no? Y para el mundo. ¿Se oye bien? Vale. Me adhiero a los agradecimientos, pero quiero expresar mi especial agradecimiento a Fernando Arlandis y a Isaac Erub por sus bonitas palabras, a Luis Ferreiro, director de Musealia y director de la exposición de Auschwitz, a Iciar Palacios, manager de comunicación, por esta invitación. Con Iciar estos últimos días hemos tenido muchas llamadas telefónicas y muchos correos, ya somos muy amigas. También quiero agradecer a Israel Doncel, director de comunicación del Centro Sefarad de Israel, por la ayuda en la elaboración de esta presentación que me permite contaros la historia de mi madre, que espero que sea interesante para vosotros. Para que le pongáis cara y la recordéis, o para aquellos que no la hayáis conocido, vamos a poner primero un pequeño vídeo que fue una entrevista de Iñaki Gabilondo con mi madre en el año 1994. Sucias bajo las lonas durante semanas y semanas mientras traían a la gente de los pequeños pueblos y luego nos llevaron a Oradea, que es la capital de la provincia. Las condiciones eran verdaderamente infrahumanas. Dice Violeta, nos llevaron. ¿A quiénes se llevaron? Bueno, es que en aquel momento estuve con toda mi familia, con mis padres, mi hermana mayor, mis abuelos maternos y una bisabuela de 93 años. Y ahora hace 50 años a todo ese grupo familiar les trasladaron a Auschwitz. La misma noche de la llegada a Auschwitz, es que antes de la llegada quería dar una pequeña explicación. Cuando ya en la capital de la provincia nos tenían reunidos, nos hicieron marchar hacia la estación, nos metieron en trenes larguísimos de mercancía como sardinas, y fue un viaje, una odisea de 3 noches y 3 días larguísimo, sedientos, hambrientos, de mal olor, y hemos llegado una noche sin saber dónde, cuando empezaron a gritar, bajar de los trenes, y ahí es donde supimos que estuvimos en Auschwitz-Birkenau. Nos metieron en estas pajas sucias bajo las lonas. Antes de empezar, quiero expresar mi más profunda emoción al recordar que uno de los deseos de mi madre era contar a los jóvenes sus vivencias para que las nuevas generaciones continúen el trabajo emprendido por ella, para que nunca se olvide. Mi madre siempre decía que contar la realidad, contar la verdad de los hechos era muy importante, y esto se podía hacer con la educación, porque de esta forma se ayudaría a que en un futuro no se repitieran hechos tan horribles. Si ella estuviera hoy con nosotros, estaría muy orgullosa de haber realizado su encargo, que es transmitir esto a vosotros, a los profesores y alumnos, que sois uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Mis 2 padres eran judíos. Mi padre nació en Budapest y mi madre en Transilvania. Ambos fueron víctimas del Holocausto, también conocido como la Shoah. Hablar del Holocausto en mi casa era un tema tabú. Yo recuerdo en la adolescencia, incluso en la adolescencia y en la infancia, cuando intentaba hablar del tema, mi madre lloraba y mi padre esquivaba el tema. Perdón.
Después de esta breve introducción, quiero dividir mi presentación en 4 partes. Primero, contaros quién fue mi madre, empezando por su paso por Auschwitz-Birkenau. Mi madre nació en Margita, que era un pequeño pueblo de Transilvania, que antes era parte de Hungría y actualmente pertenece a Rumanía, pero ella siempre se sintió una judía húngara, de hecho hablaba húngaro y no rumano. Sus padres eran de clase media, tenía una hermana mayor y los abuelos maternos vivían a 3 kilómetros con la bisabuela. En 1939, cuando ella tenía 9 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a propagarse actos contra los judíos cada vez más intensos. En las escuelas separaban a los cristianos de los judíos no solo en diferentes aulas, sino también en diferentes horarios. Los compañeros del colegio, los compañeros de juego, les gritaban por la calle, les insultaban, tiraban barro, tiraban piedras y las provocaciones cada vez eran mayores y sus padres le habían pedido a ella y a su hermana que no contestaran a estas provocaciones porque una denuncia a un judío podría suponer una multa muy importante. Poco después se llevaron a mi madre a un liceo hebreo a 80 kilómetros de Margita. 80 kilómetros ahora no es nada con los medios de comunicación que tenemos, pero entonces era mucha distancia y se quedó a vivir en casa de unos tíos. Siempre fue muy buena estudiante. Un día entró el director del liceo muy triste para comunicar la trágica noticia que los alemanes habían invadido Hungría y que todas aquellas personas que no vivían en aquella ciudad tenían que volver a sus casas. Perdón. Esta es la foto. Es mi madre, su hermana Eva, 4 años mayor que ella, los abuelos maternos, sus padres y un tío materno. Mi madre, como comentó Isaac antes, fue llevada a la fuerza con toda su familia en 1944, cuando apenas tenía 14 años, a Auschwitz-Birkenau. ¿Os podéis imaginar cuando vosotros teníais 14 años que esto os ocurriera? Bueno, mi madre, como habéis escuchado en el vídeo, fue transportada en unos vagones de ganado en la que los niños y los jóvenes iban de pie y los mayores iban malamente sentados. Como habéis escuchado, el viaje duró 3 días y 3 largas noches. Perdón. Esta es la entrada a Auschwitz, no es Birkenau, porque Birkenau vendría después. Auschwitz era el campo de concentración. Birkenau era donde era la cámara de exterminio, donde todos serían exterminados. En el cartel que ahí veis, quiere decir que el trabajo te haga libre. Era una forma de engañar a los que llegaban. Y si ven, la B que hay ahí está puesta al revés. Seguramente un herrero, por rebeldía, la había puesto al revés. Allí, al llegar, vio con sus propios ojos cómo Mengele, un médico, si así se le puede llamar, enviaba a toda su familia a las cámaras de gas. Primero enviaron a su padre de 44 años, luego a su abuelo y luego al resto de su familia. De hecho, su hermana y ella más nunca los volvieron a ver. Mi madre tenía los pies hinchados y le había dejado su madre unos zapatos de tacón en el tren, llevaba un pañuelo en la cabeza. Y esto en la oscuridad y acompañada de su hermana, que era 4 años mayor que ella, pues aparentaba más edad y esto le salvó de la muerte inmediata. Siempre decía que esta noche que he perdido a toda mi familia nunca la olvidaré. Ahora os pongo otro pequeño vídeo para que lo oigáis con sus propias palabras. Ahí abrieron los trenes y empezaron a gritar, bajar de los trenes, formar filas de 2 hombres separados, mujeres separadas, y mi madre, que tan solo tenía 40 años, agarró a los brazos de su madre y yo agarré los brazos de mi hermana. Tenía unos zapatos de tacón alto y en una esquina estaba el famoso conocido doctor Mengele, quien con un ligero movimiento de sus brazos dispuso de cientos de miles de vidas humanas, indicando la derecha o izquierda. Yo me veía a mí misma porque yo sé que estuve tan delgada, que
que no podía rascarme de los piojos. Yo llegó un momento que no podía ya andar más, no podía rascarme. En las últimas semanas solo deseaba irme al otro mundo y estar con mi madre. Ella solo soñaba que irme al otro mundo. Las condiciones eran tan repelentes y tan insoportables que no tenía otro deseo dentro de mí que irme al otro mundo, porque era la madre de una amiga nuestra, de mi hermana y mía. Tenía 2 años más que yo, 2 años menos que mi hermana, por lo tanto era. Y ella estaba ahí con su madre, quien era algo enfermiza. Y cuando yo me enfermé de la malaria, ella me dio su ración de pan, una hojita de pan, que era nuestro único sustento prácticamente, para que yo pueda comprar quinina clandestinamente. Eso fue un gesto ahí, donde nos moríamos de hambre, que yo jamás podría olvidar. Desgraciadamente, muy poco después a esta señora se la han seleccionado para las cámaras de gas. Pasaban mucho tiempo tirados en unas literas, que eran literas de 3 alturas que había en los barracones, que no podían sentarse porque había muy poco espacio. Las que subían arriba les costaba subir y bajar por la debilidad, y las de abajo les caía toda la porquería de arriba. Cada madrugada, hacia las 3 o las 4 de la madrugada, las llevaban al centro del campo para hacer el recuento de 30.000 personas. Pasaban muchas horas ahí de pie e incluso tenían que llevar a cuestas las personas que habían fallecido durante la noche. A diario hacían nuevas elecciones para llenar el cupo de las personas que iban a ser gaseadas, y el estado de salud de mi madre estaba muy deteriorado, estaba muy debilitado, y cada vez que hacían nuevas sacas, ella era una de las personas elegidas. Pero sus ansias por vivir debían de ser mayores que la desesperación, y esto hacía que mi madre, cada vez que un alemán la señalaba, ella saltaba un murete que había en el medio del barracón en el sentido contrario que le mandaba al alemán. Esto le salvaba un día tras otro. Un día se llevaron a su hermana a un campo de concentración y le separaba una alambrada de espino electrificado, y ella nunca más volvió a ver a la hermana allí. El calor en verano y el frío en invierno eran situaciones tan extremas que no nos podemos imaginar la supervivencia que había. Tenían mucha hambre, había mucha desnutrición, todos hemos visto fotos de cadáveres hacinados. Esa desnutrición daba lugar a que tuvieran enfermedades infecciosas, y de hecho mi madre tuvo malaria, como dijo, que era paludismo, y también tuvo tuberculosis ósea que le afectó la columna vertebral de por vida. La comida que recibían a diario era un cuenquito de agua templada con cáscaras de patata flotando, un trocito de 200 gramos de pan negro y un trozo de queso viscoso podrido. Eso un día así, otro día igual, y esto que eran 150 calorías, nada para sobrevivir. En el libro que escribió, Mis Memorias, dice que aunque viviera 1000 años y 1000 años escribiera, todavía le harían falta palabras para expresar lo que allí sufrieron. Como habéis escuchado, afortunadamente no todo lo que recordaba era negativo. Recordaba a esta señora Rodán, esta señora mayor, con esa ternura, cómo le daba parte de su alimento, porque decía que mi madre era joven y debía de seguir luchando. Los últimos meses mandaron a mi madre a un campo de concentración a cavar trincheras en medio de la nieve en unas condiciones pésimas, pero bueno, se libró de la marcha a la muerte de las mujeres que iban a Bergen-Belsen. Os voy a explicar esto. Cuando llegaban los rusos con los cañonazos, los alemanes, al oír el ruido, empezaron a correr y llevaban a los supervivientes con ellos para no dejar ningún rastro. Muchos de los supervivientes, de hecho, murieron en el camino. Aquí en Bergen-Belsen es donde murió Anne Frank. Por supuesto, en ningún momento me olvido de otras víctimas de la barbarie nazi, como fueron homosexuales, gitanos, republicanos españoles, presos políticos, políticos de guerra, discapacitados físicos y psíquicos, incluso los de la raza aria. Hasta aquí, la historia que se cuenta es muy común de todas las víctimas
del Holocausto, ya sean procedentes de Alemania, de Polonia, de Francia, de países bálticos, de Checoslovaquia, de Hungría, etcétera. Sin embargo, se ha contado muy poco de lo que ha ocurrido después. El 27 de enero de 1945 fue liberado Auschwitz. De hecho, el 27 de enero es el Día Internacional Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Aquí en toda Europa es un día conmemorativo y aquí en Madrid hay varios actos. Próximamente va a haber uno en la Asamblea, en el Senado, hay en los ayuntamientos. Pues bien, unos días antes del 27 de enero mi madre fue liberada por los rusos y ellos escaparon y se metieron en viviendas cerca de Cracovia, en viviendas que habían dejado los alemanes, que incluso habían dejado la mesa puesta. Tuvo una serie de problemas porque los rusos al principio no sabían si eran aliados de los alemanes o eran del lado contrario. Bueno, por fin pudo volver a su casa, donde se reencontró a su hermana Eva, pero el resto de familia había desaparecido. Os recuerdo que ella se fue con 14 años y estuvo hasta casi los 15 años y tenía muchos dolores de espalda y, de hecho, cuando tenía 16 años fue de las primeras intervenciones de columna vertebral que hicieron en Rumanía. No quedó bien y, de hecho, en la edad adulta la volvieron a operar y tampoco quedó bien. El 1 de enero de 1948 cayó el telón de acero en Rumanía. El telón de acero es cuando el Partido Ruso Comunista tomó el poder de algunos países y no dejaban salir a la gente de esos países. Mi madre tenía pensado irse a Canadá, donde había emigrado una tía de ella antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tuvo que empezar a correr por los bosques. Fue acompañada de su primo hermano Joska, que es José en español, y fueron hechos prisioneros en Rumanía, después liberados de forma condicional, y ya por fin pudieron atravesar la frontera de Hungría, y tuvo muchos problemas hasta que por fin recibió los papeles para poder ir a Canadá, y después de mucho tiempo, ya tenía más de 18 años, consiguió embarcar en el norte de Alemania, ir a Halifax, que es uno de los puertos más grandes de Canadá, después de varios meses de travesía, y ahí cogió el tren y fue a Montreal a encontrarse con su tía. Mi madre, les recuerdo, que con 14 años había quedado huérfana, no sabía inglés, no tenía casi educación y se convirtió de modistilla que cosía botones a diseñadora. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, mi padre, que como dije antes también era judío, él estuvo escondido en unos tejados en Budapest de una casa de unos amigos y él vio cómo sus padres los fusilaron en el Danubio. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, él se fue a Francia, se convirtió en policía con la intención de localizar a las personas que habían fusilado a sus padres y no los encontró, y luego se fue a Caracas, a Venezuela, a vivir. De forma casual, la tía de mi madre mandó a mi madre a Caracas, conoció a mi padre, se enamoraron, se casaron en Canadá y luego fueron a vivir a Venezuela y tuvieron a sus 2 hijos, a Ricardo y a mí. Después, al cabo de poco tiempo, se divorciaron y en el año 1965 mi madre se vino a Madrid con mi hermano y conmigo. Los primeros años no fueron fáciles. España era un país atrasado, con una mentalidad cerrada. Mi madre estaba acostumbrada a vivir de una forma mucho más liberal. Ella era extranjera, era rubia como yo, encima divorciada, judía, todo eran problemas, pero decidió quedarse aquí. Mi madre siempre sufría crisis psíquicas, yo pensé que era por el divorcio, ella nunca pudo contar lo que había sufrido. Y no pudo hablar durante casi 40 años, cuando en 1985 rompió el silencio a raíz de oír en los medios de comunicación al León Degrelle desmentir la existencia de los campos de exterminio o cámaras de gas. En 1985 es la época que yo también me informé. No os voy a contaros la edad que yo tenía, ni la voy a desvelar, pero sí puedo decir que coincide con el año con que nació mi hijo mayor, es decir, que me enteré un poco tarde de todo. Mi madre en ese momento tenía 55 años. Primero os voy a contar qué es negacionismo. Negacionismo es negar una realidad
para evadir una verdad incómoda. En este caso, se niegan todas estas barbaridades y que se hayan matado a más de 10 millones de personas, de las cuales 6 millones eran judíos solo por el mero hecho de ser judíos. En julio de 1985, a raíz del levantamiento del cadáver de Mengele, Mengele es aquel que os contaba que hacía la supervisión en Auschwitz, pues él emigró a Argentina y luego murió en Brasil, y a raíz del levantamiento de su cadáver para verificar su identidad, Televisión Española realizó una entrevista a León Degrelle, que era un general nazi belga que estuvo condenado en 2 ocasiones a pena de muerte y sin embargo estuvo refugiado en España e incluso tenía nacionalidad española. La revista Tiempo, que también era importante en aquella época, era una revista muy conocida, también publicó un artículo. En ambos medios de comunicación él negaba la existencia de los campos de exterminio y las cámaras de gas. En Televisión Española, una pregunta que le hizo la periodista, dijo que se arrepentía algo y dijo que se arrepentía de que Hitler no había ganado la Segunda Guerra Mundial. Y en la revista Tiempo publicó que si había tantos judíos vivos como habían salido vivos de los hornos crematorios. Violeta Friedman, al escuchar estas palabras, le hervía la sangre y decidió llevar a este antiguo jerarca nazi ante los tribunales españoles y presentó una denuncia reclamando el derecho del honor propio y del pueblo judío. Quizá sabéis que cuando hay un delito o una denuncia, primero va a un juzgado de primera instancia. Por ejemplo, aquí en Madrid es en la Plaza Castilla. Luego va a diferentes niveles, luego en la audiencia provincial, etcétera. Ella estuvo en una lucha jurídica de casi 7 años, siempre respaldada por la Comunidad Judía de Madrid, como antes dijo Isaac, y su abogado fue Jorge Trias Agnier. En aquel momento la Comunidad Judía también tenía de abogado a Alberto Benazuli, que le ayudó mucho. En esta foto vemos a mi madre en el Tribunal Territorial, que ahora creo que es el Tribunal Superior de Justicia, se llamaba Las Salesas, y vemos al grupo de CEDADE, que eran los nazis de entonces, que intentaron agredirla no solo verbalmente, sino físicamente, y afortunadamente pues se consiguió que no la pegaran. Y en la otra foto vemos a León Degrelle y a Hitler. Prefiero no darme la vuelta y verlos, ¿no? Finalmente, el 11 de noviembre de 1991, este derecho fue reconocido por el Tribunal Constitucional, que estaba presidido por Francisco Tomás y Valiente, que le dio la razón, que como todos ustedes saben, un año después, Francisco Tomás y Valiente fue vilmente asesinado por la ETA. La sentencia establecía como principio jurídico que ni la libertad ideológica ni la libertad de expresión se podían utilizar para difundir ideas de xenofobia ni de racismo. ¿Os podéis imaginar una persona que ha perdido a casi toda su familia, que ya está a punto de ser asesinada, que gane a un nazi en un juicio porque diga que todo esto no es verdad? Esta sentencia dio lugar a que en 1995 se modificara el artículo 607.2 del Código Penal, por el cual negar el Holocausto se convertía en un delito. Me he ido. Unos años después, en el 2007, por un error de interpretación de la libertad de expresión, digamos así, se volvió a modificar o se eliminó esta modificación del artículo del Código Penal, con lo cual en España se podía negar el Holocausto y era de los pocos países de Europa que estaba permitido. Afortunadamente, en el año 2015, estamos en 2015. En el año 2015, con un nuevo artículo que era el 510, se vuelve a penalizar la negación del Holocausto y se introduce, gracias a la LOMCE, la enseñanza del Holocausto en la enseñanza obligatoria, que creo que se hace en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato de forma voluntaria, ¿no?
Violeta Friedman se convirtió en una activista, no dejando de participar en todo tipo de actos donde iban los jóvenes, avisándoles ahí donde había un potencial de racismo o de xenofobia. Escribió muchos artículos en la prensa española, salió muchas veces en televisión española, muchas entrevistas en la radio, ustedes lo pueden ver en internet, hay muchas entrevistas con ellas. Violeta Friedman fue pionera en España en esta lucha contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia o todo lo que suponga rechazo a diferentes, porque ella había vivido en su propia carne como víctima del Tercer Reich, que es la Alemania nazi gobernada por Hitler, las consecuencias de esta ideología criminal. Y ella dedicó toda su vida y todos sus esfuerzos desde 1985 a sensibilizar a los jóvenes frente a aquellos peligros que nos siguen amenazando. Los libros de historia nos recuerdan que más de 10 millones de personas fueron asesinadas en esta barbarie nazi y, sin embargo, sigue habiendo personas que niegan esto. Y en nuestra maravillosa Costa del Sol lo hizo León Degrelle, un ex jefe de la Waffen-SS, de quien decía Hitler que hubiera sido su hijo predilecto, y León Degrelle decía que los hornos crematorios eran mentira, que era un invento de los judíos para sacar dinero de los alemanes. Pues bien, este general nazi perdió 2 veces, una en la Segunda Guerra Mundial y otra ante los tribunales españoles frente a mi madre. O contado desde el lado positivo, mi madre sobrevivió al Holocausto y ganó a este personaje ante los tribunales españoles. A principios de 1990 fue nombrada presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia, cuyo presidente tenemos aquí, que es Esteban Ibarra, que antes eran los jóvenes contra la intolerancia, que siempre le digo que sigue siendo joven, que no te enfades. Pues bien, mi madre con esta ONG y con los activistas jóvenes de esta ONG recorrieron muchas universidades y centros escolares, creo que recorrieron casi 500 centros escolares, ella no fue a todos, y lo que hacían era transmitir valores de tolerancia y denunciar a los falsificadores de la historia. Fue una campaña de sensibilización digna de memoria. Los alumnos se quedaban con la boca abierta cada vez que mi madre contaba la experiencia en Auschwitz. También fueron muchos homenajes y galardones los que recibió, incluso estuvo en la inauguración oficial de la película de Lista Schindler, que si alguien no la ha visto se la recomiendo. Su estado de salud se fue deteriorando y en los últimos 6 años de su vida la vimos trasladarse en una silla de ruedas y conectada a una bombona de oxígeno. Ella fue, quizá involuntariamente, una de las voces de los que silenciaron para siempre o callaron porque perdieron la esperanza de ser escuchados. Y por eso estoy segura de que su memoria nos dará fuerza a todos de ser firmes testigos de la verdad ante cualquier circunstancia de la vida. Para amenizar un poco la vista, os voy a enseñar este retrato que se lo hizo Juan Adrián Seses, que a lo mejor muchos lo conocen porque ha salido en la tele, habla en Onda Cero. Pues al venir a España, él y su pareja eran muy amigos de mi madre, él era muy buen pintor, hizo un retrato que es un bonito recuerdo de los años 70. Nunca olvidaré el 4 de octubre del año 2000, cómo sufrió mi madre hasta el último instante en la cama del hospital. En el último segundo se quitó el oxígeno en las gafas nasales, me dio la mano y con una sonrisa en los labios me dijo perdón, y yo le dije no, perdóname tú por no poderte ayudar más, y cerró los ojos para siempre. Durante su lucha jurídica yo no le pude prestar mucha atención, trabajaba como médico, mis hijos eran pequeños y no fue hasta el año 2000 cuando me di cuenta de lo que representaba mi madre, que es el icono de la lucha contra el negacionismo. Representa el icono de las personas que niegan, o sea, de la lucha contra las personas que niegan las cámaras de gas y los campos de exterminio. Y hay que destacar
que todo este sufrimiento y el asesinato de más de 10 millones de personas no ha servido absolutamente para nada. Uno de los deseos de mi madre que no se ha llegado a materializar era la creación de una fundación. Hoy tengo el honor de presidir la fundación que lleva su nombre. Bueno, más que honor, es un compromiso personal con mis hijos, con vosotros, con el país en el que vivo, de mantener viva la memoria de la Shoah para que nunca más vuelva a suceder. Somos 17 patronos, de los cuales hay unos cuantos aquí, hay otros que viven fuera. Isaac Kerub es un patrono, Esteban Ibarra, Eva Leinman Borer o Eva Benatar es la vicepresidenta, Miguel Pérez Lavella es nuestro secretario, mis hijos Eva y Eduardo son patronos. Y bueno, estoy muy contenta, formamos un grupo que luchamos lo que ahora os cuento a continuación. ¿Cuál es el futuro de la Fundación? Me gustaría recalcar que seguimos luchando contra la intolerancia, la xenofobia y el racismo. Y es muy importante hacer especial énfasis en la educación para el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que a la vista de lo que está ocurriendo buena falta nos hace. Ella siempre insistió en formar a los jóvenes en valores de tolerancia, de no discriminación. Ella sabía que con su libro, que lo hemos reeditado varias veces, y con la Fundación, las nuevas generaciones, vosotros, podríais escuchar su ruego, su encargo, que no les olvidéis y que continuéis su trabajo. Sorprendentemente, en 1985, cuando empezó a hablar públicamente, cuando tenía 55 años, esto le ayudó mucho desde el punto de vista psicológico, pero ella decía que el haber perdido a la familia o todo lo que ella había sufrido eran heridas que nunca cicatrizarían. Sin embargo, se convirtió en una relatora de la Shoah. Dice un proverbio húngaro que el ser humano no se ha sometido a todo lo que es capaz de soportar. Y ya para terminar, quería decir que aquí en Madrid hay un parque infantil que tiene su nombre, Parque Violeta Friedman en Alcorcón, que se inauguró al poco de fallecer. Después, en el año 2014, gracias a Robert Stern, que ha venido desde Torremolinos, y a David Obadía, se inauguró una calle en Torremolinos que tiene su nombre. Y el año pasado, en marzo de 2018, hay una placa conmemorativa desde entonces en el centro de Málaga, en la Plaza de la Judería, y esto nos ayuda a oír el ruego de los supervivientes, que no les olvidemos. Muchas gracias. Te voy a llamar por el nombre de tu madre. Patricia, muchísimas gracias por traernos el testimonio de tu madre y no te puedes imaginar el apoyo que estoy viendo, que recibes en todos los que hemos venido aquí a verte y a escucharte hoy. Porque sé que hay muchas preguntas siempre, vamos a abrir ahora un turno de preguntas tanto para Isaac como para Patricia, o como si tenéis alguna duda de la exposición, aquí estamos para atenderos. Entonces, no sé si están preparados ¿Ya están preparados? Si tenéis alguna pregunta, levantando la mano, ¿vale? Aquí tenéis una, otra. Hola, buenas tardes. Mira, una pregunta. ¿Hay alguna forma de obtener ese libro, comprarlo hoy aquí en mano? ¿El libro, dice? Sí. Creo que se puede comprar por Amazon, se puede comprar en la exposición de Auschwitz y también creo que en el Corte Inglés se puede encargar o en el FNAC está a la venta. Yo no tengo nada que ver, o sea que sé que la editorial Catarata es la que lo hace.
Vale, muchas gracias. Buenas noches. La felicito por su conferencia y sobre todo felicito a su madre por el valor que tuvo en esa época de enfrentarse a un nazi como León Degrelle, que fundó la Legión Valona, que peleó con los alemanes durante toda la guerra y se escapó de Moscú con varios aviadores y aterrizó en las playas de San Sebastián, siendo buscado por el gobierno belga como criminal de guerra, y el gobierno franquista le dio asilo y murió perfectamente en España. Y quisiera expresarme un poquito más largo. Mire, yo hice un seminario en Yad Vashem y siempre he tenido la duda, siempre me han quitado la razón, pero usted me la acaba de dar. En una de las conferencias yo pregunté, mire, cuando yo me encuentre con un negador del Holocausto, ¿qué hago? Me enfrento, le discuto. Y ellos me dijeron, no discutas porque si no le estás dando parte de la razón. Digo, pero bueno, si están diciendo que eso no existió, ¿cómo uno se va a quedar callado, no? Entonces, con lo que usted acaba de explicar, tengo un poquito parte de razón porque hasta ahora siempre me la han quitado. Y lo segundo, y perdone que me expando un poquito, la gran colaboración que tuvo el gobierno franquista en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, porque esa mentirilla que dicen que España permaneció neutral, eso es harina de otro costal. Primero, el gobierno franquista tenía obligaciones con los nazis por la gran ayuda que le dieron en la guerra civil, ayuda militar como fue la famosa Legión Cóndor, etcétera, etcétera. Después Franco creó la División Azul y mandó 50.000 voluntarios a pelear con los rusos. Y aquí en España, aparte de León Degrelle, tenemos el caso también de Otto Skorzeny, otro nazi muy famoso, donde se escapó de un campo de concentración que estaba preso, llegó a España, aquí lo protegieron, aquí vivió, aquí se murió, y hizo un gran, diremos, fue uno de los primeros inversores en la Costa del Sol, y ayudó también a la regeneración del sistema ferroviario español. Y bueno, y le voy a decir una sola cosa y me callo. Franco se reunió con Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940 y le exigió tantas cosas. Hay dos versiones. Primero decían en España que fue el único que lo hizo esperar a Hitler, el único que tuvo ese valor. Bueno, eso no es verdad, sino que en esa época los trenes de la Renfe se sabía cuándo salían, pero no cuándo llegaban. Y lo segundo, que sí es verdad, es que después de la reunión, Hitler dijo, prefiero sacarme una muela en frío antes de reunirme con el enano con el enano del Pardo. Ok, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por sus palabras y por esta lección que nos ha dado aquí, sobre todo a los jóvenes. Yo quería también preguntarles sobre una cosa que se habla muy poco a veces en estos temas, que es el tema que desarrolló Hannah Arendt, la banalidad del mal. El hecho de que mucha gente, no hace falta ser íntegramente un fascista o ser un antisemita para llegar a cometer actos atroces, sino simplemente no cuestionarse las cosas que haces o por qué las haces. Esto puede agruparse siempre bajo motivaciones como el nacionalismo o el miedo. En España creo que es algo que está resurgiendo, sobre todo con la motivación nacionalista. ¿Usted cree que esto es así? Bueno, yo te agradezco tu intervención. No es que resurge, yo creo que ha existido siempre ese tipo de actitud
por parte del hombre ante acontecimientos atroces. Es cierto que se han producido otros genocidios, que se producen otros genocidios y que se producen situaciones terribles, trágicas, pero yo no sé si eso depende tanto de las malas personas que lo hacen o, como decía Edmund Burke, de las personas buenas que no hacen nada por evitarlo. Y creo que es muy importante, y por eso insistiría en las palabras de Patricia y en las de su madre Violeta, la importancia de la educación de las nuevas generaciones. Nosotros que tenemos valores, vosotros que tenéis valores y que sabéis distinguir el bien del mal, de verdad tenéis una responsabilidad y un compromiso con la sociedad como lo tenemos todos. Pero sobre todo ese compromiso está en manos de la gente más joven. A ella, a vosotros, os tocará hacer lo que tenéis que hacer para que no triunfe el mal. Muchas gracias y esperemos estar a la altura. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones por el acto y quisiera acercar el perfil de Violeta. Viví mucho tiempo con ella, esos 10 años de activismo, y éramos unos niños, claro. Éramos esos jóvenes que hicimos, bueno, has dicho 500, yo te puedo decir que 1500, más o menos. Pero ella era una activista. Esto es muy importante. Una persona mayor que ha sufrido tanto, que encontrara pues, en un grupo de gente animosa su identificación más absoluta con el activismo de defensa de los derechos humanos. Era una humanista, era profundamente humanista. Tan profundamente humanista que hay miles de anécdotas que hemos vivido con ellas en los colegios, como bien has narrado. Pero incluso todo el mundo recordará el asesinato de Aitor Zabaleta. El asesinato de Aitor Zabaleta a manos de un neonazi en las puertas del Estadio Calderón, un juicio que tuvo una trascendencia importante. Yo os puedo decir, fuimos la acusación popular y la primera llamada que recibió el padre de Javier Zabaleta a través de mi teléfono fue de Violeta Friedman. Con eso os quiero decir la preocupación que tenía. Nunca asumió el asesinato como ningún asesinato, pero especialmente de Tomás y Valiente. O sea, a quien ella admiraba enormemente, porque efectivamente esa sentencia fue una sentencia que cambió nuestro panorama y que hay que agradecer esa sentencia porque gracias a eso tenemos ese 510 del Código Penal, donde se habla que se modificó y se ajustó pues, al derecho europeo en materia de negación del Holocausto. Nos hubiera gustado que hubiera quedado mejor. Pero, ¿qué es lo que inoculó en esa generación de gente joven? El activismo y sobre todo el compromiso. Y un compromiso que llega hasta hoy. Yo he de decir públicamente, no sé si me estoy pasando, Isaac, pero la Federación de Comunidades Judías y Movimiento contra la Intolerancia están personados como acusación popular precisamente con el heredero de León Degrelle. Seguimos la lucha, seguimos la batalla, ese heredero que todo el mundo conoce, que es Pedro Varela. Estamos personados, tendremos el juicio en breve. Y además hemos seguido realizando denuncia tras denuncia en las fiscalías de delitos de odio que en aquel momento no existían, pero ahora ya existen. Y existe también gracias a esa contribución, aunque no la formulara, sentó las bases para que luego pudiéramos reivindicar las fiscalías de delitos de odio. Es decir, yo os propongo que lo veáis todo como un continuum, donde hubo una persona con su edad, con sus hijos, con su historia, que tuvo el coraje cívico de decir, basta ya, esto no podemos aceptarlo. Y utilizando el Estado de Derecho, no se dedicó a la violencia, utilizando el Estado de Derecho, sufriendo como sufrió cuando habéis visto los cartelitos de CEDADE, eso era para verlo, eso era para ver cómo CEDADE en aquel momento salía incluso vestido de caqui con brazaletes nazis en las calles centrales de Barcelona. Eso lo hemos vivido.
y ella tuvo el coraje de encararse y además de inocularnos esa valentía cívica. Una valentía que, por cierto, y con esto concluyo, ya tenía mucho carácter, y cuando Patricia explicaba que iba con el tema del oxígeno y la bombona y tal, en uno de los actos, ella perdió el conocimiento. Y yo me asusté mucho y dejé de llevarla a los actos, pero cuando fui a su casa me montó una bronca de órdago a la grande, ¿entiendes? Y dije, ¿qué pasa? ¿Ya estás pasando de mí? Digo, no, por Dios, Violeta, de ti jamás. Así que jamás pasaremos de Violeta. Buenas tardes y lo primero, enhorabuena por esta conferencia y por todo el ciclo de conferencias que hemos tenido la oportunidad de disfrutar en torno a esta exposición. Mi pregunta es la siguiente. Esta exposición cuenta con más de 600 objetos. De todos ellos, ¿cuáles le han llamado más la atención a ustedes? ¿Se quedan con algún objeto en concreto en la exposición? Muchas gracias. Hola, yo he estado en Cracovia, en Auschwitz in situ, y he estado aquí en la exposición, y la verdad que es una reproducción muy bien llevada a cabo, pero lo que me llama la atención y que me llamó mucho la atención allí también es donde se ven los zapatos recopilados, que es una imagen que siempre impresiona mucho, y es uno de los objetos que yo creo que mejor capta la imagen de lo ocurrido. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. ¿Nos puede repetir el pueblo exacto de donde era su madre y si alguna vez tuvo ese añoro de volver a Transilvania? Yo particularmente soy de Transilvania. Y si alguna vez se sintió en algún sitio como en casa, o porque suelen repetir varias veces pues, los que estuvieron en los campos de concentración, que a la vuelta muchos ya no tenían sus casas o eran de otras personas, o si alguna vez le habló de algo así como sentirse en casa o querer volver al sitio. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo nunca he ido a Rumanía, he ido a Hungría muchas veces, pero a Rumanía no fui porque ahí se quedó su hermana Eva, quedó viviendo en Rumanía igual que mi madre emigró, y como era la época comunista era muy difícil que la hermana, por ejemplo, la hermana venía a Madrid a ver a mi madre, pero no venía a su marido porque no podían viajar los dos juntos, y entrar era muy complicado. Mi madre a veces iba a ver a su hermana, pero nunca fui, y hoy por hoy todavía no soy capaz de ir, y el pueblo donde ella nació, que se llama Margita, yo creo que ya no existe como tal, porque hay ahora un pueblo que se llama Jargita con H y no es lo mismo, pero está en el norte. Lo que sí está Oradea, que era la provincia de donde ella era. Entonces yo creo que Margita como tal, yo creo que ya no está. Muchas gracias. Aquí, perdón. Buenas noches y enhorabuena por la conferencia. Estamos hablando del pasado, un pasado que parece ser que Europa se está olvidando, y mi pregunta es, ¿cuál es vuestra opinión sobre el resurgir de los nacionalismos en Europa? Muchísima preocupación, mucha inquietud, porque vemos, como dije en mis palabras de introducción al acto, seguimos con profunda inquietud
la aparición de grupos de extrema derecha neonazi, incluso en Alemania, y su entrada en parlamentos autonómicos o en parlamentos estatales, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a ver? ¿Cómo no lo vamos a ver con inquietud? Da la impresión que 70 y pico años no han sido suficientes para erradicar aquello que supuso la mayor tragedia de la historia de la humanidad y que empezó por matar a judíos, pero no hay que olvidar que murieron en la Segunda Guerra Mundial más de 60 millones de personas. Por eso decía yo en mis palabras que el antisemitismo no afecta solo a los judíos, sino que afecta a la sociedad, y que normalmente los judíos han sido siempre como esos pajaritos que llevaban los mineros cuando bajaban a la mina para detectar el gas grisú. Cuando se emplea la violencia contra los judíos, cuando la amenaza antisemita se convierte en violencia antisemita y se mata, es porque se está fraguando una tragedia. Eso es así. Nosotros lo decimos y lo seguiremos diciendo. Pero eso depende más de, como decía aquel joven que intervino, de la defensa que se haga de la democracia y de los valores que imperan en nuestra sociedad. Nos toca a nosotros defender los valores en los que nos hemos educado y en los valores en los que creemos. Y esa gente y sus ideas deben ser rechazados. Sí, querida Patricia, yo he tenido el privilegio de oírte ya varias veces tu intervención. Me llama la atención una cosa, que es, tú siempre pones de relieve el contraste que es el perfil de tu madre, de esa mujer judía, divorciada y liberal, que llega a la España de los 60, donde realmente ese perfil no tal. Pero nunca he sabido exactamente el motivo por el que Violeta viene a España. Hay un vínculo familiar, laboral, que hace una mujer con ese perfil que es canadiense, venezolana. ¿Por qué viene a España? ¿Cuál es el motivo? Bueno, al divorciarse mis padres, bueno, yo no sé si mi padre quería mandar muy lejos a mi madre, es una broma, ¿no? No, era porque en España se hablaba español. Yo había tenido un accidente con 6 años, había perdido conocimiento y todo el rollo, y querían que fuera un sitio fácil de vivir, un sitio tranquilo, aunque era la época de Franco, que cada uno puede opinar lo que quiera, pero era un sitio donde se vivía tranquilamente, y mi padre había tenido algún negocio aquí, conocía España, y entonces, de hecho vinimos, mi hermano no le gustó y a los 2 años se volvió con mi padre, pero me quedé yo con mi madre. Y bueno, España, Madrid tiene algo que te pega, porque luego yo nunca me quería ir, ella se quiso volver a Canadá y yo nunca quise irme, y luego ella también se quedó. Bueno, vamos a tener alguna última pregunta. Hola, bueno, como siempre, enhorabuena por esta serie de conferencias, desgraciadamente se acaban. Y en referencia, yo desgraciadamente no pude acudir a alguna. ¿Vais a colgar las conferencias en la web? Porque veo que hay algunas, pero otras no están colgadas. Si acaso te responde Iar, que es la encargada de la página web. Buenas tardes. Sí, estará subida la conferencia de hoy, igual que todas las demás. Tenemos 2 pendientes de subir, que se van a subir en las próximas semanas. Siempre intentaremos que sea antes de cerrar la exposición en Madrid. Y yo calculo que en unos 15 días más o menos esta también podrá estarlo. ¿Vale? Nada. Muy bien, pues como hemos estado comentando ahora, hemos tenido muchas jornadas juntos, ya llegan efectivamente a su fin. Hemos tenido aquí muchas personas que nos han conmovido y que nos han explicado cosas que la verdad, como decía Primo Levi, pues son cosas que son difíciles de entender, pero es una obligación conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos encantados del éxito que estamos viendo que está teniendo la iniciativa de tu madre, o iniciada por tu madre,
y que continúa con la asociación, aparte de con la Fundación, con la Asociación contra la Intolerancia. He de decir también que la exposición nuestra se cierra y además se cierra con una frase, ¿no?, de Charlotte Delbo, que dice que de alguna manera tenemos que hacer algo con nuestras vidas, ¿no?, algo con nuestras vidas que justifique nuestra existencia cuando tantas y tantas personas murieron en el Holocausto, ¿no? Yo creo que Violeta es un ejemplo grandísimo de esto, ¿no? Que decir, ¿qué más se puede hacer con su vida, con nuestras vidas, que seguir con ese ejemplo, ¿no? Y por tanto yo lo que os pido es que los que todavía no hayáis ido, pues vayáis a la exposición, y me gustaría también anunciaros que la siguiente actividad del programa cultural será el día 23 de enero en el auditorio de la Fundación Canal. Cuidado, no aquí, sino en el auditorio de la Fundación. Es un recuerdo, un concierto en homenaje a las víctimas del Holocausto. Será el día 23 de enero a las 19 horas. Muchísimas gracias, Isaac, muchísimas gracias, Patricia. Y nada, os emplazo a vernos el próximo 23 o algún día por la exposición. Muy bien.